Buenas tardes, Dios los bendiga, ¿cómo están? Empezamos con Hebreos 7 y bueno, empezamos, 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, ¿sí? Recordemos la gran guerra que se armó, que Abraham fue a recuperar a Lot, ¿sí? Volvió vencedor con un botín eh, increíble. Si quieren pueden leerlo, ¿sí? Está en el capítulo 14, ¿sí? Yo quiero resumir nada más, ¿sí? Dice, y a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, ¿sí? Entonces acá lo que está contando es, Abraham, el patriarca, todavía, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? No existía la ley de Moisés, todavía Dios no había liberado al pueblo de Jerusalén de Egipto, ¿sí? Dice, no tenía padre, no tenía madre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, ¿sí? Entonces, lo que está mostrando acá, si nosotros analizamos el nombre, ahora quiero verlo igual, ¿sí? Luego de ganar la guerra y rescatar a Lot, Abraham rinde sus ofrendas a Melquisedec. Abraham es bendecido por un sacerdote, ¿sí? O sea, este Melquisedec era sacerdote de Abraham, ¿sí? Eh, lo escribo más adelante, pero para mí no hay persona más importante después de Jesús, ¿no? Que Abraham, en la Biblia, ¿sí? Eh, y acá este Abraham le está dando ofrenda a un sacerdote que se llama Melquisedec, ¿sí? Y acá citamos el Génesis 14, 18 a 20, que es entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Lo que está diciendo acá arriba, sacó pan y vino, esto es señal de Santa Cena, ¿sí? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Esto es lo que está citando, ¿sí? Lo que se está citando, ¿sí? Que es donde aparece Melquisedec. Melquisedec aparece en dos versículos, uno ya lo vimos, que está en el Salmo, si no me equivoco, 110.4, 110.14, que también lo vamos a volver a citar. Eh, entonces, seguimos, y acá tenemos un significado, ¿sí? Yo creo que más que nada por el nombre que es Melquisedec, tenemos que ver el significado de estos dos nombres, que significa rey de justicia y rey de paz, que son características que lo describen a Jesús, ¿sí? Melquisedec, rey de justicia, ¿sí? Si ves, se divide en dos palabras este nombre, ¿sí? Se divide en el 4428 y 664, ¿sí? Si quieren después lo buscan. Pero yo ya lo busqué y dice Melec, que es príncipe, reino, rey o tirano, ¿sí? Rey. Melec es rey. Y Sedec es equidad, justicia, justo, recto, ¿no? Rey de justicia, rey de Salem, ¿sí? Rey de paz, ¿sí? Eh, Pacífico, perfecto, reposo, ¿sí? También tenemos el Shalem, ¿sí? Lo mismo que el 8003 también, que es pacífico. Salem, ¿sí? El nombre anterior, pacífico, paz, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo acá? Que está diciendo el significado del nombre Melquisedec y de Salem, ¿sí? Entonces, está dando una descripción, como a Jesús, ¿sí? Y dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, ¿sí? Que tiene las mismas características. Yo acá, Melquisedec es una cristofanía, una aparición de Jesús antes de su nacimiento, ¿sí? A diferencia de la tribu de Leví, no tenía genealogía, era Dios mismo, ¿sí? Entonces, la aparición de Melquisedec en el Antiguo Testamento como sacerdote, cobrando los diezmos, ¿sí? A, a Abraham, que fue el primero, el patriarca, ¿sí? El creador del pueblo de Dios, ¿sí?
es la simiente, desde tu simiente, ¿no? Desde su simiente venimos nosotros, porque después la iglesia es un agregado a ese pueblo por el sacrificio de Jesús, ¿no? Eh, pero es como el principio, el hombre elegido por Dios para crear su pueblo, ¿no? Y acá yo, para que se entienda que es una cristofanía, elegí Isaías 9:6-7, ¿sí? Porque un niño nos es nacido. Acá vemos que está hablando, es una profecía de Jesús. Es muy conocido este versículo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Ven? Paz, justicia, ¿sí? Son las dos características que tiene Jesús, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿no? Entonces acá entendemos que era el mismo Jesús, ¿no? El que le cobró los diezmos a Abraham. O sea que Jesús era sacerdote de Abraham, ¿sí? Entonces ahí tenemos un punto en el que decimos Jesús está por encima de Abraham, ¿sí? A un judío es difícil hacerle pensar esto, pero bueno, acá lo está diciendo la palabra. Acá dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo yo, ¿no? A Abraham le diezmó, lo tenía como sacerdote, como el intercesor entre Abraham y Dios, ¿sí? Entonces yo acá digo lo que venía diciendo, ¿no? No hay otro hombre por encima de Abraham que Jesús. Es el patriarca a quien Dios hizo la promesa, ¿sí? Y acá pongo la promesa en Génesis 12, 1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Eh, bueno, acá lo aclaro, ¿sí? Y después seguimos con el 5, 6 y 7, ¿sí? Ciertamente, acá ahora hace una comparación entre el sacerdocio de la tribu de Leví y el sacerdocio de Jesús, que es por el orden de Melquisedec, a quien Abraham entregó los diezmos, ¿no? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, si vemos la descendencia de Abraham, está la tribu de Leví, ¿sí? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec no tenía genealogía, o sea, es una aparición, aparece, cobra el diezmo y no aparece más en toda la Biblia, ¿sí? Y no hay genealogía, nadie dice el papá de Melquisedec es este, ¿sí? Y la Biblia cuando nosotros leemos la Biblia es muy importante poner la genealogía de cada persona importante, ¿no? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, ¿sí? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿sí? ¿Qué está diciendo acá? Y Melquisedec es mayor que Abraham porque lo bendijo, ¿sí? Eh, Dice, la tribu de Levi recibía los diezmos de las demás tribus de Israel, ¿sí? Esto no trabajaban, ¿sí? Trabajaban todas las otras tribus, pero para que esta tribu de Levi, que se encargaba de las cosas del tabernáculo, esté constantemente eh, intercediendo por el pueblo, ¿no? Haciendo el trabajo que le correspondía en el templo, el pueblo los mantenía por esa razón, ¿sí? Abraham ofrendó un sacerdote que no pertenece a la tribu de Leví, porque esta tribu se crea de su descendencia 430 años después, ¿sí? Esto lo busqué aproximadamente, ¿no? Eh, Melquisedec es mayor que la tribu de Leví. La tribu de Leví es bendecida por Melquisedec, ¿sí? Yo no sé si acá habla de la tribu de Leví,
Pero creo que sí. No, porque acá bendice, ¿sí? Melquisedec es mayor que Abraham, ¿sí? Es mayor que Abraham, ¿sí? Vamos a corregir eso. La tribu de Leví es bendecida. Abraham. Y Abraham es bendecido por Melquisedec, ¿sí? Eso lo leímos acá arriba, ¿sí? Para que no quede ninguna duda. Tenemos acá. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ¿sí? Y acá que nos dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿no? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Ahí la corrección, ¿está bien? Dice, entonces acá tenemos Números 18:20, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu padre y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual muera. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, ¿no? Como que los levitas se tenían que encargar solamente de interceder por el pueblo para que estén bien con Dios, para que haya una buena relación, ¿no? Vamos bien, ¿no? Seguimos. Si hay algún comentario, que nunca, no tengo 0 espectadores. Che, ¿esto se ve bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. 2 espectadores, tengo los mismos de siempre, me parece. Bien, y acá seguimos en el 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿sí? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran hombres, como vos, como yo, como todos, ¿no? Que se equivocaban, que tenían pecado. Y ejemplo de sumo sacerdote haciendo el mal sobra. Yo acá puse a Caifás, el sacerdote, el sumo sacerdote que juzgó a Jesús, ¿no? Y, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Y Jesús, ¿sí? Jesús está vivo a la diestra de Dios y es nuestro sacerdote que intercede por nosotros. ¿Está bien? Em, y acá dice, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Acá le está dando, ¿sí? El que intercede por nosotros ya le está dando la definición de lo que es un sacerdote, porque el sacerdote que hacía, tenía esa tarea de interceder, ¿no? Y acá quiere hacer un freno, ¿no? Porque le dan esto de la intercesión del, ¿cómo puedo explicar esto? Del poder, del el mediador, ¿no? El que hace que la humanidad pueda estar con Dios, ¿no? Y se lo damos a hombres a veces, ¿no? Eh, Sin ir muy lejos, la Iglesia Católica le llama sacerdote a una persona, ¿no? Eh, y está muy mal eso, ¿eh? Eso está mal si acá está diciendo que Jesús está vivo, que está a la diestra del Padre, y Él es el que intercede, ¿sí? Entonces, es el que vive, el que está a la diestra de Dios, y el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios, ¿no? Y por decirlo así, dice acá, ¿no? En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos,
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Acá está diciendo lo que ya dije antes, ¿no? La tribu de Leví se crea años después, ¿sí? Viene de la genealogía de Abraham, pero la ley que le otorga el sacerdocio a Leví viene 400 años después, ¿no? Leví también pagó los diezmos cuando Abraham dio su diezmo a Melquisedec, porque todavía no existían. Abraham era el patriarca, ¿sí? También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, ¿sí? Eh, Esta es una promesa que le hizo Dios de la gran nación que iba a crear de Abraham, que es la nación del pueblo judío. Y bueno, con la muerte de Jesús, esa nación se expandió con la iglesia a todas las personas. No solo tenían que ver la sangre, la genealogía, sino ya eso ya se terminó, ¿no? Es claro en la Biblia eso, ¿sí? Que ya la salvación, la comunión, Dios le pertenece a toda la humanidad. Entonces el que quiera puede someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Ya no es judío o griego, ¿viste? Como en una parte dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, hombre o mujer, ¿sí? Ya todo tan medido con la misma vara, ¿viste? No, no. ¿Vamos bien? Bien. Eh, Seguimos entonces. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿sí? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de nombrar a un sumo sacerdote como lo nombra el Salmo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de que Dios jure? Juro que tú serás sacerdote por el orden de Melquisedec. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a ese. No lo nombré acá. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Sí? Sabemos que Jesús viene de la tribu de Judá, ¿sí? Porque así también decía la profecía, que iba a llegar de la tribu de Judá Jesús, ¿sí? Se tenía que cumplir eso, ¿no? Está la descendencia en Mateo y también está la descendencia de Lucas de Jesús, que viene de la tribu de Judá y que viene del rey David. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví no era perfecta y cometía errores, ¿no? Ya lo estábamos viendo, los sacerdotes, ¿sí? Hay, pero si quieren nombrarme ejemplos de malos sacerdotes en el Antiguo Testamento, se van a cansar. La perfección llega con Jesús como sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, ¿sí? No desecho la gracia, acá cité Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Entonces, si con la ley estaba todo bien, si con la ley era todo perfecto, ¿por qué murió Cristo? ¿Sí? Para preguntarse, ¿eh? Con esto no contradigo a la ley, pero el hombre no podía cumplir la ley, ¿sí? Ahora sí la puede cumplir porque tiene la guía del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos la guía del Espíritu Santo? Y por el sacrificio de Jesús, porque si no, no venía el Espíritu Santo. Amén. Y acá sigue, ¿no? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No dijo nada Moisés que la tribu de Judá iba a haber un sacerdote, ¿no? No sirvió acá dice Jesús era de la tribu de Judá, que no sirvió en el altar, y de la cual Moisés no habló sobre el sacerdocio, ¿no? Pero tú, acá sí te Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Jesús vino de la tribu de Judá, a la cual no le correspondía el sacerdocio, sino que le correspondía a la tribu de Leví. 15:16. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino
según el poder de una vida indestructible, ¿sí? Entonces está diciendo que Jesús no puede morir, Jesús es eterno, ¿sí? No, 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 ya está, murió, resucitó, ¿quién lo va a matar? ¿Quién va a poder contra él? Cuando leemos Apocalipsis con su segunda venida, la gente se escondía abajo de las piedras, porque sabía que llegó la hora, que ya no podía hacer nada. ¿Sí? ¿Cómo decir? No, no, no podés, no, no, en su segunda venida no se puede hacer nada. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el sacerdocio de Jesús está constituido sobre Melquisedec, el cual era figura del Mesías. No sigue la ley de Moisés, porque la ley de Moisés se crea años después. Es un sacerdocio mucho más antiguo, eterno e indestructible. ¿Sí? Y acá cito Apocalipsis 1, 17, 18, cuando, acá habla Juan, ¿no? Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. ¿Sí? Acá habla la eternidad de Jesús. Yo soy el primero y el último. ¿Sí? El que vivo y estuve muerto, más sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Vamos con el 17, ¿ves? Se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, ¿sí? Según el orden de Melquisedec, ¿sí? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Está bien? Lo que mostró el mandamiento anterior, lo que mostró la ley, lo que mostraron los sumos sacerdotes y todos los sacerdotes que sirvieron en el templo era debilidad, ¿sí? Nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿sí? Entonces, la ley era ineficaz y ahora se introduce una nueva esperanza. ¿Para qué? Para poder acercarnos a Dios, porque era eso lo que querían, ¿no? Lo que el trabajo de la tribu de Levi como sacerdote era que el pueblo se acerque a Dios, que pueda tener comunión con Dios, ¿sí? Y acá, bueno, se vuelve a mencionar el Salmo 114. Acá hay que tener en cuenta dos cosas: la aparición de Melquisedec en Génesis, ¿sí? Y el Salmo 114, ¿sí? Yo no sé si lo puse, no lo puse acá, ¿no? No, lo debería haber puesto el Salmo 114 porque es muy importante, ¿sí? Se vuelve a mencionar el Salmo 114, ¿sí? Espérenme que lo voy a buscar un poquito. Discúlpenme. Salmo 100, discúlpenme lo voy a dejar acá, ¿sí? Lo voy a dejar acá al 114 porque para esto que estamos hablando ya está, en los capítulos anteriores ya lo venía nombrando. Juró Jehová, dice. ¿Cuándo jura Dios? Pocas veces jura Dios, ¿eh? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y después encima dice, el Señor está a tu diestra. ¿Sí? Acuérdense que este salmo, el 110, si lo leen, está hablando de Jesús. ¿Sí? Creo que ya lo toqué, pero es bueno tocarlo de nuevo. Vayan a leer todo el Salmo 110. Es hermoso. Como, si no es David, dígame, pero la mayoría de los salmos los escribe David. Eh, Así que bueno, seguimos. El sacrificio de Jesús nos hace cumplir la ley porque somos guiados por el Espíritu Santo. Es un nuevo pacto con Dios, ¿sí? En el anterior pacto, si vemos a Dios, era constantemente ira o hacer lo que te digo o la vas a pasar mal, ¿no? Eso no cambió. Ahora. Eso sigue un poco, ¿no? Pero hay una guía. Está el Espíritu Santo, ¿no? La palabra también dice no contristéis, no entristezcáis, ¿sí? Para que suene, para que se entienda, no contristéis, es entristecer, o sea, que sentimos las emociones, ¿no? Que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que se pone triste cuando pecamos o se pone alegre cuando estamos en la voluntad de Dios, nos da alegría, nos da vida, ¿no? Tenemos que estar atentos a esas cosas. Entonces, acá cite Romanos 8:34, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que estaba dando a entender, que tenemos que buscar la guía de Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué era ineficaz el mandamiento anterior? Porque no teníamos esa guía, ¿sí? A mí siempre me gusta hablar de cuando el capítulo 1 de Hechos, los apóstoles no tenían, bueno, primero aparece Jesús despidiéndose, muy lindo capítulo, la despedida de Jesús ahí, ¿no? Eh, y después juegan a la suerte para ver quién suplantaba a Judas, ¿no? Eh, pero después ya en el capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo, vos lo ves a los apóstoles, lo ves a Pedro hablar y parece otra persona. Y cómo empieza a citar eh, el Antiguo Testamento para referirse a las profecías que eran sobre Jesús. Y les decía, se cumplió. Acá se cumplió y de ahí se funda la iglesia con 3.000 personas. Entonces, ¿quién funda la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Sí? Obviamente usando a Pedro, usando a los apóstoles que hablaban en ese momento, ¿no? Pero no, muy lindo ahí, ahí muestra la creación de la iglesia, ¿no? Y acá, bueno, aclara, ¿no? Y esto no fue hecho sin juramento. Vamos a volver a leer, ¿eh? Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Sí? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero los otros, ¿quiénes son? La tribu de Levi, ¿sí? Pero este, con el juramento del que le dijo, acá está, juró el Señor, acá cita de nuevo, ¿sí? El Salmo 110:4. Juró el Señor y no se arrepentirá. No se arrepentirá. ¿No se arrepentirá? No se arrepentirá. Ahí, pensé que estaba hablando más. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí? El sacerdocio de Jesús es con juramento, pero el de Leví no tiene juramento de Dios, ¿sí? Y acá vemos cuando Dios en Éxodo 28:1 dice, hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. No, no hay juramento, no juró Jehová, tú eres sacerdote por siempre, como lo dice acá, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre, no hay juramento, ¿sí? Como lo vemos en el Salmo 110:4, hay un juramento, ¿sí? Bien, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? Y acá quería buscar la palabra, lo que es fiador, ¿no? Persona que responde por otra de una obligación de pago, ¿no? Es muy del derecho. ¿Cuánto derecho que tiene la Biblia, eh? ¿Cuánto de la ley? A los que son abogados, les digo, ¿sí? A los que les gusta estudiar el derecho, la ley, sale toda la Biblia, ¿eh? Seguimos. Persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a cumplirla si no lo hace quien la contrajo. Y en todo el Antiguo Testamento, ¿quién cumplió la ley? ¿Sí? La deuda es con Dios. ¿Sí? La obligación que tenemos para con Dios. ¿Bien? ¿Sí? Y Jesús, ahí es donde está el fiador. Tomó nuestro lugar. Pagó con su muerte. Pues la muerte era para todos nosotros. Yo a veces pienso que si no llegaba Jesús, venía el apocalipsis, venía la destrucción de toda la humanidad. Es lo que pienso. O era esa gracia inmerecida por el sacrificio del Hijo, o era la destrucción total. ¿Sí? Eh, entonces, comprometiéndose a cumplirla, si no lo hace quien la contrajo. ¿Sí? Entonces nosotros no pudimos cumplir las obligaciones que nos pedía Dios. No había entonces vino Jesús y se hizo fiador. ¿Sí? Se puso en nuestro lugar. ¿Está bien? Y bueno, acá el nuevo pacto es mejor que el anterior, porque ningún hombre pudo cumplir la ley de Dios. Y ahora la cumplimos porque nos sometemos a la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Si hay algo de lo que podemos, quizás, no sé si lo que podemos gloriarnos de humillarnos, de rendirnos a Dios. ¿Sí? Mateo 26:26 a 28. Acá está el nuevo pacto, ¿sí?
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sí, acá está hablando Jesús que está tomando nuestro lugar. ¿Sí? Está tomando nuestro lugar para que podamos estar con Dios. ¿Sí? Porque si no hubiese sacrificio de Jesús, no podríamos estar con Dios. ¿Está bien? Y el 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sí? Entonces morían y cambiaban. ¿Sí? Eh, bueno. La tribu de Leví eran hombres. La tribu de Leví eran hombres y cambiaba de sacerdocio cada vez que se moría. Y si leen Primera de Crónicas 6, yo lo busqué, está la genealogía de Leví y todos los que fueron sacerdotes, ¿no? Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿sí? Eh, como le dije, Jesús es eterno. ¿Quién lo puede todo? ¿Quién puede decir, voy a matar a Jesús? No, es imposible. No podés. No se te puede meter en la cabeza que después de resucitar y estar a la diestra de Dios, vos lo puedas matar. Y eso se va a demostrar en su segunda venida. No lo puede tocar nadie a Jesús. O sea, no estoy hablando a nivel hombre nada más, ¿eh? Estoy hablando a nivel ángeles, demonios, todo lo que vos se te pueda pasar por la cabeza, cualquier criatura existente, no lo pueden tocar. Está por encima de todo, ¿sí? Eh, Romanos 6, 8, 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Qué lindo sacerdote que tenemos, ¿eh? No tengan sacerdotes hombres, ténganlo a Jesús, ¿sí? Búsquenlo a Jesús, búsquenlo en la intimidad, en lo secreto. 25. Esto no quiere decir que suplanta la iglesia, tiene que estar en la iglesia, ¿eh? No se equivoquen, ¿eh? En Hebreos dice más adelante, ya vamos a llegar, sin dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Bueno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Sí? No hay otra forma de acercarse a Dios que Jesús. Viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. Jesús está en la eternidad al lado de Dios diciendo, perdonalo, papá. No abusemos de eso. No abusemos porque también hay... se termina la paciencia de Dios, ¿no? Se termina. No podemos estar constantemente como diciendo... Se habló el otro día, ¿no? En la iglesia, en la radio, el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde, el tema es complicado, ¿no? Pero Jesús está, siempre está. También tenemos que poner voluntad para dejar el pecado, pedir ayuda, ¿sí? Si tenemos fe en Jesús, intercede por nosotros frente al Padre, para que nuestros pecados sean perdonados y obtengamos su gracia, que es la salvación. Su gracia es un regalo, ¿sí? Es el regalo de la salvación, gratuito. Romanos 5, 1, 2. Justificados, ¿sí? Esto es perdonados, ¿sí? Justificados siendo justos, sin pecado, ¿sí? Justificados por Jesús, por su sacrificio, por la fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, al tener fe en Cristo, somos justificados y hay paz, ¿sí? Paz con Dios. Qué lindo tener, porque a veces pensamos, cómo me gustaría estar bien con esta persona, cómo me gustaría no estar en conflicto con este, ¿no? Pero cuando pensamos que estamos en paz con Dios, ¿sí? En un momento nos ponemos a que pensar, ponerse a pensar, estamos en paz con Dios.
¿Estamos bien con Dios? ¿Mm? Para replantear, ¿eh? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿No? ¿Quién no quiere ver la gloria de Dios? No, así, estar ahí. Bien, ¿vamos bien? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿no? Y acá empieza a dar características de Jesús, ¿sí? Santo, inocente, sin mancha, ¿sí? Vamos a poco. Santo, sin pecado, quiere decir santo, ¿sí? Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿sí? No mintió, ¿sí? Inocente, sin culpa. Y acá vamos a Pilato que no lo pudo juzgar. No encontró nada para culpar a Jesús de algo. Entonces Pilato convocando, Lucas 23, 13, 14. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Pilato no lo quería condenar. No lo quería condenar porque lo veía inocente. ¿Sí? Sin mancha. Esto está relacionado con el tema de la contaminación, ¿no? Eh, recuerden el sacrificio del cordero que tenía que ser sin mancha, ¿sí? Su sangre no estaba contaminada, ¿sí? De pecado. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Más adelante vamos a hablar, Hebreos habla mucho del tema del tabernáculo, ¿no? Tenemos que volver atrás porque Jesús reemplaza todo eso, ¿sí? Ya no hay necesidad de un templo, ¿no? Porque el templo está arriba y el sacerdote está arriba también. Apartado de los pecadores, ¿sí? Estar con los pecadores nos contamina, ¿no? Estar eh, la gente que peca, ¿no? En el trabajo, que me habla un cristiano, ¿no? Las formas de hablar, y yo qué decir si yo soy docente y estoy con chicos adolescentes, son terribles. Pero apartado de los pecadores, ¿sí? Está a la diestra de Dios, no se puede contaminar con los pecados de los demás, ¿sí? Y acá vemos Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, si está a la diestra de Dios, no está acá con los hombres, ¿sí? No se puede contaminar. Ahora más adelante vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En el que Aarón sí se contamina con el pueblo judío, ¿sí? Les hace caso, ¿está bien? Que a Jesús, ¿a quién le tiene que hacer caso? ¿A quién le tiene que hacer caso Jesús? Si está a la diestra de Dios, ¿sí? Hecho más sublime que los cielos. Jesús está con Dios por encima de los cielos, ¿no? Eh, cuando habla acá, a mí pensamiento mío, no tengo versículo para confirmarlo, ¿no? Pero nosotros vemos el cielo y más arriba del cielo está el universo, ¿no? Y vemos el universo infinito, y yo creo que pasando todo eso está, la, está Dios, ¿no? En su trono, ¿sí? El universo muestra la infinidad de Dios. Eh, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Qué lindo. Bien, 27. No tiene necesidad cada día, ¿sí? Jesús no tiene esa necesidad, como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Bien? Entonces, los sacerdotes de Leví ofrecían sacrificio por ellos mismos y por el pueblo, como dice ahí, ¿no? Pero Jesús no tiene pecado y se ofreció a sí mismo para salvar a la humanidad. Hebreos 5:3. Y por causa de ella debe ofrecer
por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Sí? Vayan a Hebreos 5:3, véanlo. Yo puse ahí versículos en donde se le ordenaba a Aarón que ofrezca sacrificios por sí mismo, no solo por el pueblo, sino por sí mismo. ¿Sí? Acá este sumo sacerdote se ofreció como sacrificio a sí mismo, ¿sí? Y también es el sumo sacerdote, ¿no? Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Entonces Jesús, como sumo sacerdote, no tiene que ofrecer sacrificio porque el supremo sacrificio por encima de cualquier animal es él, el mismo. ¿Sí? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Fuerte, duro con la ley acá. Pero la palabra del juramento, ¿sí? Posterior a la ley, o sea, hay un juramento que es posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? El juramento de Salmo está hablando. ¿Sí? La palabra del juramento está en el Salmo, que es posterior a la ley, es esa, al Hijo, que es Jesús. Todos los sacerdotes de Aarón pecaron, porque eran hombres débiles. ¿Sí? Y sin más, leemos Éxodo 32:21, acá es donde Moisés busca la ley, baja y están adorando al becerro, ¿no? Y cuando baja, Moisés le dice a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Sí? Ya ahí pecó Aarón, es más, Dios lo quería destruir a todo el pueblo, si quieren ir a leerlo. Pero bueno, Moisés intercedió, Moisés ahí como sacerdote también. Pero Moisés era de la tribu de Leví. ¿Sí? Eso lo vi acá en Crónica, creo que puse. Lean acá, Crónica 6, cuando leen, empieza la tribu de Leví y Moisés viene de esa tribu, ¿no? Bien, otro tema aparte, perdón. Jesús, que es nuestro sacerdote, no tiene pecado, es perfecto. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Sí? Entonces, hecho perfecto para siempre. No tiene pecado. Sí. El no tener pecado es el perfecto. Es, es sinónimo de santo. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, ¿sí? Y que sea de la tribu de Judá y que no sea de la tribu de Leví, no tiene ninguna importancia porque hay un juramento de Dios, ¿sí? Hay un juramento de Dios y hay una profecía del Hijo. Así que bueno, Dios lo bendiga mucho y nos estamos viendo.